Hablaremos esta noche de Birmania. Vamos a hablar de algo que pasó en el siglo XIX en Birmania, cuando los ingleses andaban por ahí. El imperialismo inglés tenía dos caras recurrentes. Atención. Había una cara moral. Los enviados, en este caso a Oriente, se enfrentaban con gobiernos liderados por hombres que, según se decía, eran totalmente indiferentes al bienestar de sus súbditos. Entonces los soldados ingleses decían tener un sentimiento genuino por reformar estas situaciones de iniquidad. La otra cara era la de los tipos que, colados tras la aparente moralidad que acabo de describir, querían invadir y hacer negocios, básicamente con materias primas baratas o gratuitas, mano de obra local también barata o también gratuita. Detrás de las iniquidades de los regímenes locales empujaban negociantes y comerciantes frotándose las manos. El resultado es que el imperialismo liberal inglés tenía o decía tener un tinte moral. Se diferenciaba, por ejemplo, del imperialismo colonial holandés, que era explotador y chao, ya está. Nosotros vamos a negocio, no nos importa nada. Pero andaba, como ustedes saben, por Asia, por muchos lugares del Asia, y uno de estos lugares fue Birmania. El imperio birmano, cuya capital era Ava, comprendía lo que ahora es Tailandia y por el sur descendía hasta la costa de Tenasserim, penetraba también en el valle del Brahmaputra, disculpen ustedes. Durante el final del siglo XVIII, principios del XIX, los birmanos habían practicado una política expansionista contra sus vecinos, y en verdad estaban en conflictos con todos ellos, incluso con los británicos que estaban en la India. En el año 1818 gobernaba el imperio birmano el rey Bodaupaya, que por entonces tenía 62 hijos y 58 hijas, para no hablar de 200 consortes. El rey era un fanático religioso, además. Se proclamó a sí mismo Arimitya, el mesiánico Buda, destinado a conquistar el mundo. Perseguía a aquellos que le parecían herejes e imponía la pena de muerte a los que bebían alcohol o fumaban opio. El sacerdocio budista consideraba a Bodaupaya un fanático peligroso. Y cuando intentaron limitar sus maniobras, el tal Bodaupaya confiscó la propiedad de todos los sacerdotes. Le digo para que usted vaya tomando el peso de este Bodaupaya, que además realizaba masacres ceremoniales de sus posibles rivales y a veces destruía familias enteras. Los que intentaron derrocarlo, bueno, vieron destruidos sus familias, sus pueblos, hombres, mujeres, niños, masacraba el ganado Bodaupaya, quemaba las cosechas y los árboles. Después de cada masacre, construía lo que él mismo llamaba una pagoda de expiación. Una construcción, no la pagoda. Bodaupaya construía pagodas del mismo modo que los faraones construían pirámides. Quiero decir, valiéndose de mano de obra esclava y despoblando ciudades enteras para reclutar ñatos destinados a esos laburos. Gran parte de esta actividad estaba destinada a financiar una pagoda en especial, que era su obra cumbre, una pagoda que iba a tener 150 metros de altura, iba a ser la más grande de la historia. Se empezó, pero no la pudo terminar. Con el fin de recaudar impuestos, había compilado lo que los europeos llamaban el catastro birmano, un asombroso registro
de las condiciones sociales y económicas, escrito en hojas de palma, denominado Parabaic, que era una especie de AFIP. Los británicos y todos los demás vecinos empezaron a considerar el imperio birmano como algo amenazador. Cuando el rey Bodaupaya murió en 1819, peor. Lo sucedió el rey Bagirau, que continuó las políticas del anterior monarca, era el nieto de Bodaupaya. Allá por 1823 los birmanos comenzaron a perseguir ingleses. Tenían fabulosa capacidad los birmanos para construir empalizadas en poco tiempo. Qué cosa, ¿no? Tener capacidad para construir empalizadas. También construían escollos en los ríos, que en realidad eran balsas hechas de 40 canoas atadas unas con otras y eventualmente incendiadas. Escollo. Los ingleses consideraban a los birmanos como un pueblo extremadamente inteligente. Bueno, ahí está Frederick Marryat, un general y cronista de aquella guerra, que escribió, leo a Marryat: nunca vi a un birmano que no supiera leer o escribir. ¿Qué pronunciación tenía? Nunca vi a un birmano, es algo que comparto yo también. Se trata de la raza más equilibrada que jamás conocí. Siempre alegre, siempre satisfecho. Bien. Bueno. El general Marryat, que era amigo de Dickens y que fue un escritor de novelas marineras, novelas que le gustaban mucho a Conrad y a Hemingway. Bueno, a Hemingway le gustaron después. Tenía fiebre todo el tiempo el general Marryat, allá en Birmania. Hizo críticas muy fuertes a las autoridades inglesas, más que nada por la fiebre. Cuando uno tiene fiebre, sí. ¿Qué hace? Escribe críticas ácidas hacia las autoridades inglesas. Yo me doy cuenta que tengo fiebre, me doy cuenta de que tengo fiebre, cuando veo que mi prosa ronda los temas de crítica hacia las autoridades inglesas. Si me siento a escribir y digo, inmundicia sobre la monarquía británica... estás volando de fiebre. Digo, llama al médico. Viene el médico y dice, a ver, déjame leer lo que está escribiendo. Los ingleses, ¿qué se piensan? Bueno. El médico corrobora lo que uno ya sabe. Sí, eso es un médico. Sí. El médico, lo que usted cree que se había agarrado, se lo agarró nomás. El caso es que tenía razón Marryat, porque los soldados británicos sufrieron todo tipo de penurias, no tenían suministros médicos, andaban ahí en una selva lluviosa, tropical, no tenían leche, carne fresca, frutas, verduras. Hacia fines de 1824, de los 3.586 ingleses de la fuerza original, 3.115 habían muerto, es decir, todos. La mayoría habían muerto por el escorbuto, el cólera, la malaria y la fulería rantifusa. Pero luego la situación se invirtió. Fue justamente gracias a los avances que los ingleses habían logrado con sus maquinarias y en medio de la Revolución Industrial. A principios de 1825 se libró una batalla paradigmática entre el mundo preindustrial y el postindustrial. Se señala el momento cuando el buque de vapor Diana persiguió a un prau imperial birmano en el curso superior del río Irrawaddy. Estos praus eran las más terribles embarcaciones de remo jamás construidas. Disculpe que lo vuelva a decir así. Transportaban un enorme grupo de combatientes. Iban muy rápido porque tenían un diseño adecuado y además los remeros eran una luz. Pero el vapor Diana se adaptó perfectamente a los ríos birmanos, que eran como todos. Tenía paletas, me refiero al buque, sí. Paletas accionadas por una máquina de 60 caballos, no es muy fuerte, que quemaba carbón y también madera.
quiere decir que siempre podía reaprovisionarse. Claro. Bajaban, cortaban madera y seguíamos adelante. Por lo tanto, estaba siempre abastecido. Bueno, entonces los tipos hacían lo siguiente. Cuando veían un prau, lo perseguían. Y los remeros, y los tipos atrás. Y esto se producía hasta que el remero se cansaba. Después de 5 o 6 horas, los hombres se desmayaban, en algunos casos morían a causa del agotamiento. Y cuando el prau quedaba inmovilizado, los cañones de cubierta de la llana lo agujereaban y lo hundían. Un cronista describió esta carrera hasta la muerte entre la máquina de vapor y el remo. Leo: los músculos y los tendones de los hombres no podían competir con la perseverancia de aquellas calderas. La perseverancia de las calderas es una hipálaje. Y está bien, ¿eh? Bien, junto con la sofisticación de embarcaciones, se presentaban otros avances. Los británicos acababan de recibir la primera remesa de un arma nueva que los birmanos no habían visto nunca. Eran los cohetes Congreve, los cohetes Congreve. Acá se dice Congreve porque esos cohetes fueron utilizados después en la batalla de la Vuelta de Obligado y en ese momento del bloqueo, ¿no? El bloqueo anglo-francés. Utilizaban estos cohetes, los cohetes a la Congreve. Y después, Congreve fue quizá el caballo de carrera más famoso que ha existido. Pero no le decíamos Congreve, Claro. sino Congreve. Una especie de misiles. Eran unos cohetes. Y en realidad lo habían inventado los enemigos de los ingleses. En el siglo XVIII las tropas coloniales británicas habían sido sorprendidas y derrotadas en la batalla de Seringapatam, así se llamaba la batalla, por los hindúes, que utilizaban unos rudimentarios cohetes de bambú rellenos con pólvora negra. Se los tiraban, qué sé yo. Los ingleses tomaron nota de este potencial, de estos cohetes, y financiaron a un señor William Congreve para que empezara a desarrollar el asunto. Y en 1804 ya estaba hecho el primer modelo del cohete Congreve. Todavía tenía puntería precaria, era muy destructivo, pero vos le apuntabas al cura y le pegabas al campanario. Pero tenía un gran efecto psicológico, dice aquí, para las tropas de caballería, de las que los birmanos carecían en absoluto. Claro, claro. Ya se sabe que la caballería en la selva y en los ríos Es difícil, sí. es más bien un impedimento. Pero ¿de qué manera puede un cohete tener efecto psicológico? Y por la explosión. Y como por explota, mire, ¿sí? mire lo que tiene. Si A tiene mí me ese dijo cohete- Rolón que él en casos así difíciles Sí. les tira cohete a los Ah, locos. señor. Viene el paciente y él ve que no va ni para atrás ni para adelante el tratamiento y agarra el celotario y le tira abajo el asiento unas baterías, unos cohetes y los palientos ahí, pegan unos saltos y en una de esas Sí. salen con silogismos No hay que descartar nada. enderezados. amigo. No. Bueno, no, parece que los caballos entraban rápidamente en pánico. Claro. Ah, sí. O sea, el jinete no se asustaba, pero el caballo sí. Eso es terrible, ¿no? Y sí, porque el jinete depende del caballo. Claro, pero peor sería que se asustara el jinete y el caballo no. Y no sé Bueno, si no me peor. importa, Yo señor, creo que no. me importa. Así fue como los ingleses derrotaron finalmente a los birmanos. Cayeron víctimas del poder de fuego británico y de una nueva fuerza, otra, que ya no era tecnológica. Los cipayos, aquellos soldados indios cooptados por el imperio. 5.000 cipayos lucharon contra sus hermanos en Birmania. Los birmanos perdieron Arakan y Tenasserim y debieron aceptar un gobernante residente inglés en Ava, la capital. También tuvieron que pagar una indemnización a la corona británica. Para los birmanos el tratado fue una humillación total y una carga financiera que se eternizó y dura Hasta hoy. hasta ahora.
la indemnización de 1 millón de libras esterlinas era una suma colosal, incluso en la Europa de esa época. Toda una generación de hombres había sido aniquilada en el campo de batalla. Y el rey, Bagidau, se volvió cada vez más solitario, afligido por episodios de depresión. Luego se hundió en la melancolía y fue obligado a abdicar. Murió el 15 de octubre de 1846. El ex rey tenía 23 reinas, 5 hijos y 5 hijas. Comparado con el otro, Sí, No es nada, señor. nada. Nos reímos. monógamo era. para los birmanos fue el fin de su independencia. El imperio birmano, que fue terror de la India británica, dejó de ser una amenaza. Los británicos terminarían anexionándose todo el país. Se estableció un protectorado colonial y tiempo después, en 1886, con capital en Rangún, Birmania se convirtió en provincia de la India británica. ¿Cómo recuperaron su independencia? Esa es otra historia. Esta es una recordación de aquel imperio birmano y también un recuerdo de algo que nosotros hemos padecido en estas tierras, que son las deudas, Y los los cipayos. cohetes a la Congreve y los cipayos. Los cohetes a la Congreve ya han pasado de moda, no así las otras dos armas. Escucharemos, a falta de canciones sobre la gesta birmana, una canción sobre la vuelta de obligado, que se llama justamente La Vuelta de Obligado, y que canta Alberto Merlo. Adelante.